Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Habla Psicoanálisis, un espacio para hablar sobre psicoanálisis con palabras sencillas. Hoy tenemos a un invitado especial, es un querido amigo, es un querido colega, alguien con quien hemos trabajado también en distintos proyectos, y es el psicólogo y psicoterapeuta psicoanalítico Luigi Díaz, a quien quiero darle la bienvenida. Luigi, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal? Gusto estar acá contigo y gracias por generar esos espacios de diálogo para que el psicoanálisis en sus diversas formas pueda llegar a distintas personas que les interesa, ¿no? Esta disciplina. Un gusto. Gracias a ti, Luigi. Es curioso porque me viene pasando, ya estamos en la tercera temporada de estos charlas que tenemos, estas conversaciones, este programa vía YouTube, y siempre vengo asociando episodios a personas, no solamente porque sé que son temas de su interés, sino también porque sé que son temas que le encuentran un valor especial para conversar. Y este acá me parece, me permitirás traer esta conclusión, Luigi, que le di en el clavo con este tema, que es un tema que te apasiona y te convoca. Sí, 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 de hecho es extraño porque me convoca y cuando me invitaste y he estado pensando en este espacio que tenemos, estuve pensando un poco acerca de qué me mueve a juntar la política con el psicoanálisis, porque me parece que en torno a estudios particulares, no es que yo haya hecho una especialización, de Claro. hecho, en términos de política, ¿no? Que las existen, por Pero que supuesto, las claro. existen. Y además existe algunas especializaciones, pocas, pero de psicoanálisis y temas sociales que me parecen muy Mm. llamativos. Eh, yo he hecho estudios en otras cosas del psicoanálisis, pero este pasión que tengo por lo social y por la política ha hecho que yo encuentre en estas cosas que he estudiado, como por ejemplo, ¿qué sí he estudiado? He estudiado a Winnicott, y Mm. Winnicott es un psicoanalista que hablaba de política, que tiene escrito sobre democracia, ¿no? Mm. Entonces es interesante porque tal vez es un lado que no se le estudia tanto, más se estudia todas sus teorías de desarrollo, Claro. pero debes acordarte, y para los que no, esto que se cuenta mucho, Margarelito lo cuenta, cuando Mm. estaban en un congreso en Londres, muchas mentes psicoanalíticas pensando, y Winnicott levanta la mano y dice que por si acaso están bombardeando Londres Genial. y todos estaban muy encerrados en toda la teoría intrapsíquica y no se estaban dando cuenta que afuera había guerras, ¿no? Entonces me parece que tiene mucho sentido común. Y por Mm. otro lado, aparte de Winnicott, eh, a partir de unos seminarios clínicos que tuve con unos argentinos, y te digo porque sé que tu formación es en Argentina, tuve esta cercanía con el psicoanálisis vincular. Bien. Y a partir del psicoanálisis vincular, me encontré una manera en la que el psicoanálisis puede darle un lugar a la realidad externa, Bien. ¿no? Janine Puget y Berenstein hablan bastante de eso, y particularmente a mí, cuando los conozco, me sacuden, Claro. porque yo tenía la idea de que psicoanálisis tiene que abocarse solamente al trabajo del paciente y del mundo interno. Yo creo, y con esto termino, yo creo que la pandemia nos sacudió a todos en algún punto, porque la Mm. pandemia hay una realidad externa y sería hasta psicotizante negarla, Bien. ¿no? Sí. Probablemente tú con algunos pacientes hablabas de la realidad externa y bueno, todo eso me llevó a decir, oye, de repente hay algunas cosas políticas que merecen darle algún lugar en el psicoanálisis, ¿no? Bien. Pero acá me quedo y no sé Perfecto. si tendrás algún comentario, pregunta. Sí, que me parece que a los que ya están siguiendo estos minutos del episodio ya más o menos intuyen por dónde va. Trajiste un,
una palabra clave que fue política y para poner un marco les comento un poco justamente lo que vamos a intentar conversar en estos minutos con Luis va a ser ofrecer una mirada acerca de qué nos puede decir el psicoanálisis de las crisis, por ejemplo, crisis políticas, y cómo podemos vincularlo de alguna manera a las repeticiones. Pero no vamos a hablar de crisis política en general, sino vamos a aterrizarla al contexto peruano. Vamos a hablar de crisis políticas, pero en un marco peruano, que además, siendo hoy 16 de abril, estamos con unas elecciones presidenciales de primera vuelta que recién ha pasado hace muy pocos días, así que el tema está en boga y es un tema muy sensible, del cual se está hablando mucho en estos días. Y la primera pregunta que te quiero hacer, Luigi, para que podamos conversar, es si tú también tienes esta sensación de que el Perú, en términos de sociedad, viene repitiendo algunas crisis políticas, por ejemplo, en relación a elecciones de políticos que tienen antecedentes graves de corrupción, a modelos justamente que tienen, o partidos políticos que tienen a la corrupción como eje central. ¿Tú sientes que hay algo del orden de la repetición? Sí, o sea, de la repetición, del desinterés, de cierta desesperanza. Ok. eh, Cuando me hablas de repetición, es inevitable no pensar en esta carta entre Freud y Einstein, Ah, claro. cuando hablaban de por qué se da la Porque la guerra, la guerra. pulsión de muerte. eh, y siento lo rico de YouTube es que incluso podemos llegar, claro, a países que no sean solo Perú, porque si uno revisa la historia política de nuestro país, no es muy diferente a Bien, la historia política de Argentina, por ejemplo, de Brasil, bien. ¿no? Entonces, sí pienso que supuestamente eh, nosotros estamos amparados por una constitución. Esto yo lo toqué en el Congreso de Flaxip, en el Congreso donde nos encontramos, Ujú. latinoamericano, ¿no? Sí, sí. Yo ahí leí mucho un libro que se llama, lo recomiendo mucho, se llama Repúblicas Defraudadas, Ok. ¿ok? De Alberto Vergara, porque él trata de hacer un análisis político de Latinoamérica y presenta que las repúblicas de Latinoamérica están defraudadas en la línea de que, pese a que la constitución de todos estos países mencionan que tiene que haber democracia y ciudadanía, no hay esta democracia y ciudadanía. Te voy a poner un poco un ejemplo conmigo, porque tú y yo somos ciudadanos cuyos derechos son respetados y si estamos ahorita trabajando como psicoterapeutas psicoanalíticos y tenemos la posibilidad de vivir de esto, es porque hemos tenido igualdad de oportunidades en algún punto. Claro. Este libro va a decir, por ejemplo, que lamentablemente en Latinoamérica no todos los llamados ciudadanos tienen las mismas oportunidades. Hay lo que se llama ciudadanos de segunda clase. Deben haber escuchado ese término. Por supuesto. Entonces, toco este tema porque creería que parte de esta repetición de lo que me preguntas, un eje muy importante, creo que es el rol que nosotros tenemos como ciudadanos que sí vemos respetados nuestros derechos. Me explico. Una de las cosas que me movió mucho a hablar de política, yo, además de presentar un trabajo sobre política en el Congreso de FLAPSI, presenté un trabajo sobre política acá en el Congreso de la Sociedad Peruana que hubo hace 2 años. Acá en Perú, tú sabes que la situación está bien pesada podemos citar desde hace muchos años, pero desde el año cuando Dina Boluarte asumió el poder y hubo estas protestas en el 21-22 y hubo este asesinato a las protestas, ¿ok? A mí me chocó mucho cuando me entero de que un estudiante de psicología en Juliaca, que no, ni siquiera estaba participando en las marchas, simplemente estaba pasando con su Claro. familia, Sí, sí. le cae una bala, Una ¿no? bala. Sí. Entonces, claro, Incluso choca con porque tú menores de dices, edad también ocurrió, ¿no? sí, sí, de hecho esta chica era, creo que tenía 17 años. Bien.
Entonces, claro, tú lees estudiante de psicología, Claro. y Te nosotros golpea de somos otro modo. psicólogos, Ujú. claro, y es como dices, ah, caray. Y lo que nos pasa, creo yo, es que eh, a veces, no conscientemente, ¿ah? Estamos en una burbuja. De alguna manera creemos que yo, Luigi, camino en mi mundo y me va bien, me tengo que preocupar solamente de mi familia, de mis amigos, pero hay una sociedad en la que, por un lado, en el 2021-22 asesinan a población que no es de Lima, las fuerzas del orden peruana, y por otro lado tenemos un 2024-2025 donde el nivel de sicariato aumenta un montón, ¿no? El año pasado, por ejemplo, eh, hubieron días donde no había transporte público porque naturalmente los transportistas estaban cansados porque los asesinaban, ¿no? Por Para que la supuesto. gente que nos escuche, lo que pasaba era que los transportistas se les estaba extorsionando un montón. Ujú. Y Se les pedía cupos, exactamente. Sí, si no pagaban cupos, iban y les metían bala los extorsionadores. Y no había ni un gobierno, nadie que pueda ponerle un alto a eso. claro. Entonces, naturalmente, hacían huelga y te voy a contar una experiencia. Mis pacientes, en su mayoría, se mueven en taxis o tienen carro, o tienen la posibilidad de tomar un taxi, Claro. sí. Pero existe una población que no se mueve en taxis porque no tienen el sustento económico para tomar taxis, que se mueven en buses, en combis. Esa población, a mí me pasó teniendo una conversación con una colega que me decía, ¿te das cuenta que hay huelgas y yo estoy como si nada? Yo acá en mi consultorio Ujú. trabajando, es como, a mí no me afectaba. No Claro. habían clases en los colegios porque hay profesores que sí se mueven en transporte público, Mm, pero me hacía sentir como, yo también estoy mm. ajeno. O sea, Creo hay que por gente a la eso que están fue, matando. y quizá estamos haciendo como pequeñas pinceladas de temas vinculados a la pregunta, pero creo que por eso fue muy simbólico cuando una de estas huelgas que hicieron los transportistas fue a parar al distrito más turístico, como más visto hacia otras realidades y otros países y otras personas, como el de Miraflores, ¿no? Buscando cierta visión de que lo que nos pasa, por favor, queremos que todos lo sepan, queremos generar una movilización en todos. Y pasaron por muchas zonas de Miraflores buscando eso, ser más visibles para todos. Sí, sí, sí. Y claro, cuando hay una palabra clave que yo me ha dado el psicoanálisis vincular, que es la palabra la de interpelar. ¿Ok? Mm, Yo me dejé interpelar por eso. Fue como que, de la misma manera, eh, no sé si tú viste la muestra fotográfica de qué color son tus muertos, que hubo en el año sí, 2022. sí, sí, sí. Entonces, eh, tú ibas a centros comerciales dirigidos a zonas A de Lima y podías encontrarte con la tipografía de una revista que es dirigida a población A de Lima, que artistas peruanos habían prestado sus cuerpos para representar aquellas heridas de bala por las que murieron poblaciones en las protestas. Pero como era en un supermercado dirigido a población A, interpelaba. Tú no esperabas encontrarte eso. Entonces es esta interpelación. Lo que quiero decirte, Diego, es que si bien es cierto que hay toda una teoría metapsicológica muy interesante para poder pensar en por qué hay esta repetición, también hay otra teoría, que es la que me está moviendo a mí últimamente, Ujú. que es esta teoría que habla que a veces de pronto la capacidad de los ciudadanos para pensar en el otro como un individuo con igual de derechos, como un individuo que de pronto, si yo no me ocupo de él, estoy llevando abajo a mi país. O sea, ayer escuchaba entrevistas de política, o sea, ¿cuánta gente, sus hijos que acaban el colegio, la idea de estos estudiantes de secundaria es irse a otro país? O sea, ya no escuchas a gente por lo menos de colegios A de Lima, que tengan un futuro en nuestro país. La mayoría quiere irse fuera del país porque ven que el país se va cuesta abajo. Mm, Entonces, esta inacción, este de pronto no dejarnos interpelar y de pronto estar en una burbuja, creo yo que tiene que ver
con que se repitan algunos patrones. Ok, El gran problema es que mirar eso incomoda mucho ok. y es más sano no mirarlo a veces. Ok, me, No, me no sé si parece más que sano. está perfecto lo que estás planteando, Luigi, porque primero, por un lado, aterrizas a lo que es clave, que es esta cuestión de, estamos hablando de la realidad nacional peruana, pero eso no quiere decir que en otras realidades, mencionaste Argentina y otros países, ocurran situaciones similares, equivalentes, con muchos puntos en común y con algunas diferencias, claro está. Y esto es importante porque si no también uno se queda con la sensación de esto solo me pasa a mí y esto es solamente en mi país, y a veces también hacer el ejercicio de mirar al vecino te hace dar cuenta de que hay fenómenos muy parecidos en otros lugares. Entonces me parece genial que hayas puesto ese marco. Y a la par, planteas un poco de sí, creo que hay una cuestión de repetición, pero lo complementas con algo más, que es justo con este primer punto que acabo de escribir, si bien te entiendo, con esta dificultad a veces para mirar al vecino, al de al lado, al prójimo, al que está en otra situación, por ejemplo, de igualdad de oportunidades, y que toda esta dificultad para mirarse uno mismo y para mirar al de al lado es lo que puede conducir a veces a elecciones que nos terminan llevando a un bucle. Entiendo que más o menos estás por ahí tu planteamiento. Sí, a elecciones y a una convivencia política polarizada, ¿no? Claro. Qué difícil termina siendo ver por qué el otro elige entonces lo que elige, Sí, ¿no? totalmente. Qué O sea, en el difícil, 21 acá en nuestro país lo vimos cuando hubo Castillo Caico. por supuesto. Ahorita no se sabe qué va a pasar, pero puede que pase lo Un mismo si sale escenario, claro, similar, Keiko Sánchez. Si similar. sale Keiko López Aliaga, no sé qué tanto, pero es muy interesante porque yo realmente, o sea, si somos justos, no creo realmente que toda la gente sea como que tenga malicia en el fondo. Mm. Yo creo que en algún punto, yo hace rato te decía que hasta es más sano no verlo, porque Algunas veces, sí, porque a veces incomoda, o sea, incomoda ver, yo no sé si te pasa que a veces estás caminando por algún lugar de Lima de bajos recursos y ves a alguien enfermo, no sé, a veces es muy fuerte, por como alguien supuesto, que tiene un tumor en el rostro y está caminando en la calle, y uno no quiere ver. por Es supuesto. como, entonces, esas cosas, como el psicoanálisis en sí mismo, ¿ya? Es Como muy cuando tenemos un paciente en descarnado el ver eso. consultorio, sí, pero a veces si no se le ve, si se le ignora mucho, puede ser, puede llevarnos a cosas terribles. Por eso te ponía el ejemplo del consultorio. Ponte tanto como terapeuta como paciente. Cuando Mm, vamos a atendernos como pacientes, hay cosas nuestras que no queremos ver. mm. Cosa que le decimos a nuestro analista, por ejemplo, de nuevo quiero hablar de este tema, no quiero hablar de este tema. Es como aquellos tumores internos que tenemos. Bien. Nosotros sabemos por nuestra formación que si no lo vemos, se acumula y fue. El problema Claro. social, creo que pasa en Latinoamérica y en Perú, es que se está dejando de ver que, uno, el Perú no es la capital, ¿no? Y que de pronto, hace mucho tiempo, hay una serie de ciudadanos que de pronto son relegados, olvidados, Por ¿no? Y creo supuesto. yo que el gran ejemplo es cuando a mí lo que más me indignó es que el año pasado hubieron clases virtuales, o sea, la única medida del gobierno para lidiar con que no haya transporte público y los profesores no puedan llegar a las escuelas fue, se Clases suspenden las clases virtuales. a lo virtual. Es Claro, como, ¿cómo vas a llevar a los niños a esa clase claro. virtual Que y no tienes otra es un medida? poco lo que planteaba justamente de la cuestión de igualdad de oportunidades y asumir que todos están en la misma página de igualdad de oportunidades. Porque también hace un momento traías el ejemplo de pandemia y me hiciste pensar que algunos colegas míos de Enseña Perú, algunos conocidos, amigos, me contaban que habían pueblos en el interior del Perú que como no tenían la posibilidad de tener las clases virtuales por cuestiones de señal de internet, de banda, en fin, que las clases las tenían a través de la radio. A través de la radio, un docente iba a la radio y como Mm, todos tienen la posibilidad de escuchar una radio de distintas maneras en cualquier comunidad, transmitían las clases a través de la radio. Entonces, que el- acá es una cuestión bastante parecida. Se da un lineamiento,
pero uno se pone en el lugar del otro si el otro está en capacidad de adecuarse a ese lineamiento. Y eso me trae a colación la siguiente pregunta, y si tienes algo que comentar sobre esto, bienvenido que lo cruces, ¿no? Estoy de acuerdo con la manera en la que has complementado esta visión que tenemos, pero lo cierto es que hay algo innegable, que es que en las últimas décadas hay presencia política, de autoridad política, que no es capaz de mirar estas diferencias y lograr incluirlas por lo menos a un paso más acelerado. Hay muchas partes del Perú que están olvidadas. Un ejemplo claro y contundente es, no puede ser que en pleno siglo XXI hayan zonas donde no haya agua potable. Es un Ujú. ejemplo claro y contundente. Lo que te quiero preguntar es, desde tu lectura, ¿qué efecto crees que puede tener cuando la sociedad empieza a perder la confianza en que nuestras autoridades están para cuidarnos, están para protegernos y hasta para apoyar y facilitar recursos básicos, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando se pierde la confianza, ¿no? Cuando empieza a corroerse. ¿Sabes? Importante pregunta que me lleva a pensar que creo yo lo he visto en familiares, en amigos, que incluso hay la típica que se dice, bueno, sabemos que todos los políticos nos van a robar, pero que Claro, haga obras, claro, claro, que haga algo, claro. ¿no? Es como, Pasó mucho en la pues, alcaldía de Lima, ese sí, eslogan, digamos, ¿no? Roba pero hace obra. eh, yo creo que eh, hace rato te mencioné la palabra desesperanza, porque por lo menos ahorita nuestro país, y esto no tiene que ver con derechas o izquierdas, está, ha estado los últimos años, que será 6 años o no más, desde 2016 creo, capturado por congresistas, Bien, ¿ya? Que no importa si sean de derecha o de izquierda, solo se han aliado para hacer leyes que los hagan más ricos a ellos y a sus amigos, exacto. ¿no? De hecho, una de las cosas que pasó es que algunas de esas leyes favorecieron el sicariato y las extorsiones. Las Sin famosas darse leyes pro cuenta, crimen, ¿no? sí. Y ahí no tiene que ver con derecha e izquierda, porque tú veías que el izquierdista más radical del Congreso se juntaba con el derechista más radical porque eso les daba plata. Entonces, esa pobredumbre hace que justamente, creo yo, haya esta desesperanza de decir, lo único que me queda es irme del país o tener esta como defensa que a mí me ha pasado de decir, bueno, a mí no me está afectando aún, a mí no me choca aún todo esto, como cuando uno veía el COVID en China y Bien. decía, bueno, acá no va a llegar. Ahora, con el tema de las extorsiones, ¿ok? Uno podía decir, bueno, pero están extorsionando a gente de otros lados. De Claro. pronto tú tienes familia que de repente tiene un negocio y pones a pensar, tú, oye, si mi familia le extorsionan. Pero a ver, yo creo que yo estaba leyendo la vez pasada este famoso semanario de Hildebrand en sus 13. Ahorita en nuestro país, para los que nos escuchan que son de otros países, hay pocos diarios serios. O Claro. sea, hay pocos diarios con gente que se dedica a la prensa Claro. escrita y La y prensa que en general puede. está muy tomada, ¿no? Por grupos Sí, de poder. también. Sí. Y uno de los periodistas de ese diario decía es que una candidata, en este caso la señora Keiko, esté postulando por cuarta vez, me parece, Cuarta. y que haya perdido y postule y que pase a segunda vuelta teniendo casi toda la campaña 10% de aprobación, no es como, ni siquiera es culpa de Keiko, es como, ni siquiera tenemos que odiarla a Keiko. O sea, el tema con esto es, ¿qué ocurre que no hay ni un candidato, ni una fuerza política que pueda en algún punto decir, mandamos este candidato y que tenga el liderazgo para poder tener más del 10% de votos? Claro. ¿No? O sea, yo no sé si tú has revisado que antiguamente en los años 2000 los candidatos pasaban a segunda vuelta con
Treinta y tantos, 25%, sí, 30 y claro que sí. tantos. Ahora un 10% basta porque el país está tan dividido. Y tu pregunta me hace pensar en eso. Es como nosotros no encontramos en quién confiar porque pareciese que se ha hecho, si antes era igual ser político a ser ladrón, ahora se ha hecho igual creo ser político a ser un asesino. Es como, pareciese que no le importa a a los políticos la población, piensan Y que ya es solamente en parte ellos. de, que se asume como parte de, ¿no? Y para responder tu pregunta, hay esta desesperanza, así como es feo esto, ¿ya? Porque yo tengo amigos cuyas familias son policías, de hecho yo tengo familias que son policías, pero no sé si has escuchado esto de no confíes en un policía, porque tu policía te va a coimear, te va a sacar plata, pero Claro, no todos son así. no todos son. Lamentablemente ahorita en nuestro país hay un tema así con la política. Eres político, uy, ya, solamente tiras para tu molino, pero hay pocos políticos. Por ejemplo, a mí me ha encantado Marisol Pérez Por Tello, supuesto, me ha encantado Nieto. por Para, supuesto. es un tema, te pongo un tema interesante. Para los que no son de este país, han visto, no sé si puedes contar lo que ha pasado con López Aliaga, con lo que dijo hace 2 días, lo de Sí, fraude, sí, fraude, sí. fraude, y no sé si viste la respuesta de Nieto. Este, La de pruebas, de buscar pruebas, sí, evidencias, ¿no? Nieto Bueno, se comportó como un político centrado, el exactamente, otro ¿no? no. Claro, lo cual me parece bastante, justamente bastante sensato, ¿no? Está bien si una persona quiere expresar su disconformidad, pero tenemos que movernos con piso más firme. Necesitamos pruebas, si es que se va a decir abiertamente, si es que se va a acusar de algún tipo de fraude. Ahora, me gusta mucho que hayas mencionado el tema de los policías, porque hace un rato lo que yo te planteaba en la pregunta era, ¿qué pasa cuando se deja de confiar en la autoridad? Y tú planteas al policía porque va en la misma línea. Incluso si retrocedemos a los años 80, para los pobladores, por ejemplo, de la sierra que sufrieron todos estos abusos de los propios derechos humanos y que muchos fueron asesinados, para ellos ocurrió una figura similar, porque el militar que te tenía que proteger y cuidar del terrorismo era el que muchas veces te asesinaba, los que cometían todos los actos vejatorios, en fin, ¿no? Entonces, hay una cuestión que se viene también dando sistemáticamente, y no solamente en Lima, porque me gusta tu mirada abarcativa, donde, ¿cómo hacemos para confiar si el que está para proteger, para poner orden, para poner ley, no ocupa ese lugar, no lo encarna? Y ahí es donde creo que toma mucha fuerza y mucho valor tu palabra desesperanza, ¿no? Yo ahorita, mientras te escuchaba, estaba tratando de ver, para pensando en voz alta y jugar contigo, Diego, eh, se puede ver esta imagen como que el Estado y las instituciones del Estado son aquellos padres de familia, padres de los peruanos, que por un lado cuidar y por otro lado exigir, ¿ya? De la misma manera, yo sé que tú trabajas con adolescentes, ¿no? Con niños también. ¿Qué ocurre cuando llega a nuestro consultorio y vemos justamente niños desamparados? Es como, o adolescentes que no ven en sus papás protección porque el papá y la mamá son un cero a la izquierda. O sea, lo que se dice, lo que podemos ver, y ahí un poco citando a diversos autores, yo hace rato te hablé de Winnicott, ¿no? Es como, son niños destinados o bien a la psicosis, o bien a la tendencia antisocial, o bien a un falso self, pero creería yo que este, me encanta que hayas traído el ejemplo del conflicto armado interno, ¿no? Porque o sea, creo que no nos podemos poner en ese pellejo de esa población donde por un lado tenía al terrorista y por otro lado al militar, y no estaba a salvo. La persona ahí tiene que, ¿qué será? Sobreadaptarse, ver cómo huye, valerse por sí mismo. O Vives en sea, modo es, alerta, en modo alarma. sí, 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 sí.
nada, ahorita tengo otras asociaciones, pero para no acaparar todo, no sé si tienes algún comentario o te gustaría que haga mi asociación que tengo ahorita en mente. No, me parece que está buenísimo porque si te he entendido bien, un poco lo que estás planteando ante esta ausencia de padres fuertes, firmes, ubicados en su rol, mejor dicho, eh, ¿qué pasa con el adolescente? Yo te escuchaba y pensaba, bueno, que tantas veces el Perú como sociedad, o como sociedades, mejor dicho, para no etiquetar en una, termina siendo la figura de un adolescente, buscando a alguien que venga y se plante en su rol, no en un rol de dar todo, pero sí hay unas cuestiones básicas sobre las cuales el adolescente puede caminar, ¿no? Y si faltan esas cuestiones básicas, el adolescente queda a merced de sus impulsos, justamente, ¿no? De hecho, a ver, hace poco tuve en una supervisión estaba pensando un caso y me di cuenta que al estar trabajando con una familia que dejaba muy desamparado a un niño, yo tenía que exigir y decirle a esta familia, Mm, tu hijo necesita que lo lleves al médico, por ejemplo. bien, Tu hijo necesita que lo lleves al colegio. Derechos que son básicos. Un papá tiene bien, que llevar a su hijo al médico y al colegio, pero bien, esa familia no lo estaba llevando. claro. Entonces, ellos eran muy interesante porque lo que veía con mi supervisor es que cuando un padre o madre no cumple, un rol nuestro es poder decir, bueno, Por que supuesto. se sienta demandado por el colegio, que se sienta demandado, o sea, que sepan que hay una entidad superior que los va a obligar. Y Claro. acá quiero ponerte este ejemplo, a ver qué me dices. Yo sé que nos queda poquito tiempo, pero te digo esto. A mí una de las cosas que me llama mucho la atención es eh, el hecho de Alberto Vergara, en este libro que te dije, de Repúblicas Defraudadas, él dice que para que la democracia prevalezca en un país, se necesita, además de que las instituciones funcionen, papá y mamá, voy a ponerle, que aquellos ciudadanos que sí tenemos derechos, le reclamen a la institución por aquellos ciudadanos que no pueden reclamar. Los ciudadanos que no pueden reclamar porque no los escuchan son como aquellos niños abandonados. Nunca van a poder llegar porque no tienen acceso a reclamar. Entonces, ¿qué tanto nosotros sí podemos movernos? ¿Cómo? Votando conscientemente en una elección, En las haciendo tal vez marchas, alguna pensaba, marcha política también. en las Voy a ir a marchas, marchar y voy a claro, reclamar, claro. pero si estamos ajenos a esa situación, no estamos haciendo aquello que es como que, oye, tu institución deberías velar, no estás velando, ¿qué te pasa? Y Pero lo que se esto, da es un esto que dices, abandono. Luigi, me parece central y me parece además muy esperanzador. Voy a jugar con la contraparte de la palabra que usaste hace un momento de desesperanzador, porque vamos a nuevamente a poner el contexto, ¿no? Veníamos hablando de autoridades que no están plantadas en su rol, en distintos roles, ¿no? Y si bien hay un dejar solo a la sociedad, pero hay sectores y hay zonas y hay micro sociedades, por decirlo, a las personas en pueblos un poco más remotos, donde no están figurando como en la capital, hay otros lugares en el Perú donde esta ausencia de rol golpea mucho más fuerte, con lo cual uno se pregunta, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos para ubicarnos en ese rol, en tu caso, del terapeuta que ubica cierta ley, ubica cierto mandato, ubica cierto cuidado? Y ahí es donde tú empiezas a plantear alternativas que me parecen muy buenas, porque con una marcha uno sí puede lograr transmitir a quienes no fueron cuidados cierta sensación de te importo, cierta Sí, sensación de me importas. Y eso está importantísimo porque lo que estás planteando es un rol cívico, me parece, de sí, sí, paridad, sí. de pare, ¿no? Me encanta y a mí me movió eso cuando yo empecé a entender esto porque eh, voy a plantear un tema. Uno puede pensar, preguntarse, ¿por qué en las instituciones psicoanalíticas
se ha hablado tan poco del conflicto Gaza-Israel, Mm, bien, ¿no? Es un conflicto delicado, ¿ok? Sabemos, yo no soy de la comunidad judía, tú tampoco, no, entiendo. Pero tenemos colegas que sí lo son. por Y supuesto. en el psicoanálisis hay mucha gente de la comunidad judía. Ahora, ¿ese puede ser un motivo? Seguramente sí. Sin El mismo embargo, Freud lo era. el mismo Freud lo era, claro. Sin embargo, hay muchos judíos que están en contra de lo que ha pasado y lo que viene pasando. Muchos judíos que dicen, a ver, una cosa soy yo y otra cosa es el gobierno de Netanyahu. Pero lo que pasa, creo yo, es que hay que tener, y para eso, para esas conversaciones tan tensas, hay que tener suficiente capacidad. Y ahí me encanta Bion, para poder no caer en fanatismos y tener capacidad para pensar y repensar y dialogar. Porque tú y yo, Diego, podemos estar en desacuerdo en algunas cosas y mucha gente puede estar en desacuerdo, pero si no hay la posibilidad de dialogar, si yo voy a entrar contigo a decirte, no, es que lo que pasa, que tú estás mal, ahí estamos fritos. Claro. Lo hemos hecho incluso para clases, ¿no? Con puntos de vista Sí, distintos y encontrar un modo de sostener una clase juntos, ¿no? totalmente. Y yo creo que ya te tocaba este ejemplo de Gaza porque acá en nuestro país yo conozco colegas que dicen, oye, ¿por qué no se habla de esto en la sociedad psicoanalítica del Perú? No es como, es un tema un poco sensible probablemente, pero yo creo que es un tema, de la misma manera, uno puede preguntarse, ok, la comunidad psicoanalítica lanzó algunos comunicados en torno a las extorsiones y el sicariato, sí. Mm, claro. Por ejemplo, se lanzaron Mm. comunicados. Y yo creo que Pudiendo para abrirse el no tema ser, mucho más. sí, también se puede abrir el tema mucho más. Pero yo creo que de lo que te estoy hablando es que hay una voz que podemos alzar, Mm, incluso como instituciones, y que a claro, veces no lo hacemos. Yo claro, sé de gente que se ha peleado dentro de instituciones psicoanalíticas porque decían, oye, ¿por qué no hablamos de este tema? Hay que claro, hablar de este tema. Y a veces a esa gente se la puede incluso callar y silenciar. La vez claro. pasada estaba hablando con un psicoanalista bien reconocido de Perú, y él me decía, el psicoanálisis como técnica para curar y como teoría es excelente. El psicoanálisis como institución es como cualquier otra institución que Por existe, supuesto, por en donde hay supuesto. políticas, hay conflicto, hay Ahora, de todo. ¿te parece, porque está bueno lo que estás planteando, es como si uno de los ejes de lo que vienes transmitiendo hasta ahora es sobre el no mirar? Y si este no mirar, no querer poner las cosas sobre, no solamente ponerle palabras, sino decir, esto que está pasando existe y es real, ¿te parece que ese no mirar sería una de las explicaciones de por qué entonces caemos a veces en estos ciclos a manera de bucles de repetición? Sería Sí, una de conclusión hecho, importante. Los sí, peruanos de no hecho, tendemos a mirar, a enfrentar, a tomar al toro por las astas, como se dice, y eso nos sale caro, porque luego se repiten ciertos modelos, ¿no? de hecho, Bion, hace rato Mm. lo cité, en su teoría del darse cuenta del aparato para pensar, Bien, da una herramienta para que nosotros como terapeutas, digamos, por un lado, tú como terapeuta tienes que darte cuenta de algunas cosas en tu rol como terapeuta y tienes que ayudar a que tu paciente se dé cuenta, que tenga esta capacidad para pensar, pero también nos advierte que tener capacidad para pensar genera tensión, porque al darte cuenta de tus cosas vas a ver lo que te incomoda. claro, Sin embargo, eso genera lo que Bion denominó esta turbulencia psíquica que puede llevar al crecimiento. bien, Entonces, mirar lleva al claro, crecimiento. Si uno no mira, puede generar repetición, porque no bien, se está dando cuenta de qué le está haciendo daño. claro, claro. Por eso es que también, trayendo un poco el contexto, vuelvo a plantear la fecha de esta grabación, 16 de abril, a pocos días de las elecciones de primera vuelta. Por eso luego golpea una realidad que viene de real, es algo real, una realidad como uno dice, miren, el voto de este candidato de Juntos por el Perú es verdad, existía y está armado por distintas zonas que yo no miraba, que yo no veía, que no consideraba como parte de lo real, de la realidad. Y por eso te golpea justamente, porque no lo has venido viendo en años atrás hasta que un evento tan importante como unas votaciones lo pone sobre la mesa, ¿no? Golpea, golpea fuerte y a veces es.
hace rato mencioné lo de López Aliaga, este candidato de Sí, derecha, que dijo ultraderecha. hace de ultraderecha, sí, que dijo hace 2 días cosas horribles en contra del encargado del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Amenazándolo de fraude y de que si no anulaba las elecciones, le dio amenazas terribles. Claro. ¿Cómo puede ser eso? Porque es como, está para López Aliaga la sola idea de que exista un montón de gente que no haya votado por él, sino haya votado por la izquierda, esos votos no valen, ¿no? Es No quiere bien, mirarlos, sí, no quiere reconocerlos. desubjetiviza, Claro, desubjetiviza, ¿no? Y claro. Bueno, es cierto ese término que utilizas, ¿no? Porque le quitas la condición de sujeto, pensante y deseante, con sus propios deseos, para elegir, según sus necesidades, según su propia historia, según sus intereses, en fin. Le quita esa cualidad humana, ¿no? sí, Tu voto no sí, sí, vale. sí. Y es De una manera hecho, de no no mirar, sé si me permite citar a algunos psicoanalistas, Silvia Bleichmer, debes bien, haberla leído. por A mí me supuesto. encanta ella. Me Por encanta, yo creo que ella es una gran maestra a nivel de Latinoamérica, seguramente también estudian en escuelas de Europa, pero tenía esta mirada también de Y te que, complemento, muy comprometida con lo social, justamente, ¿no? sí, sí, justo, tenía esta mirada de que ella leí alguna vez que, o escuché que el psicoanálisis no puede ser una institución o una disciplina meramente contemplativa con lo que pasa en lo social. Bien. Porque el psicoanálisis como institución, como disciplina, uno podría pensar, ¿acaso no tiene también no sé, un deber? Porque el psicoanálisis está lleno de psicoanalistas. ¿Y los psicoanalistas qué somos? Ciudadanos. Somos ciudadanos, ¿no? Entonces, Ahora te, en esa línea, por su- tenemos cosas por reclamar. y me queda pensando quizá un poco a manera de cierre, porque quedan muchos temas en el tintero, pero estaría bueno para el que nos escucha, porque el canal no solamente lo sigue gente del mundo psicológico, psicoanalítico, sino también personas en general, o basta que en algún momento el algoritmo te bote algo y ya aparezcamos ahí, ¿no? Eh, Imagínate la persona que nos escucha, no está vinculada a la psicología y al psicoanálisis, dice, ok, compro, de acuerdo, no miramos y por eso repetimos. ¿Qué se puede hacer para promover más mirar al otro? Una pregunta interesante, así como compleja, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde nuestro lugar de ciudadanos para empezar a mirar más al que me cuesta mirar? Pregunta interesante, compleja, además. Yo creo que en parte, Compleja porque no existe uno, la receta, digo, ¿no? sí, También. o sea, yo creo que en parte, cuando yo he hecho algunos estos trabajos que mencioné hace rato en la sociedad, yo pensaba, yo no puedo excluirme. Porque, a ver, vamos a ver. Yo hace rato dije que las sociedades psicoanalíticas no se manifiestan, tampoco hay que ser injustos. O sea, dentro de todo hacen cosas, hacen ayuda social, Claro. hicieron Se asistencia suele, gratuita a la podríamos gente. decir, para no poner tantas bombas, digamos, ¿no? Sí, o sea, sí hacen cosas, pero ahí la pregunta, ¿se podría hacer más? Y no Claro. se hace simplemente porque quieren guardar las formas, ¿no? Porque no, ¿cómo me voy a comunicar? ¿Cómo voy a dar ese pronunciamiento? Y yo creo que lo que ocurre, para responder a tu pregunta, es que eh, lo primero es reconocer que nosotros, pese a que tengamos este interés por lo social, Y muchas herramientas, veces, y herramientas, sí, muchas veces también nos estamos mirando el ombligo. Es como cómo nosotros podemos salir de nuestra burbuja que la tenemos, y podemos armar diálogos y diálogos que son tensos. Van a haber diálogos para todos los que nos escuchan. Cuando en reuniones familiares hablan de política, nadie piensa igual. Es como es un tema tenso la por política, supuesto. pero a veces es necesario hablar de política. Bien. Y de esa manera creo que se puede llegar como generando diálogos, interpelando, pero para eso tienes que estar con una persona en la que las dos tengan posibilidad de querer escucharse Claro. y no creerse Saliéndose el de dueño mirar el de la ombligo, verdad. justamente, ¿no? Sí. Y ya, y lo otro es, a ver, por lo menos a mí me ha servido la interpelación del ejemplo de la muestra fotográfica de qué color son tus muertos, Ok. ¿ok? Porque es como te interpela, como es como vas y le dices a la otra persona, escúchame, no.
tú no eres Lima, tú no eres el Perú, hay gente que ha Mm. sufrido. O sea, Yo creo que lo colocarías interesante, al arte como un motor que ayuda justamente a mirarnos al otro, porque pienso en esta película eh, Uyari, Guyari, justamente, que fuerte, hace sí. muy fuerte, muy hermosa y muy potente, ¿no? Pero que justamente te lleva a eso, a mirar al otro y a la pérdida del otro, ¿no? Sí, 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 sí. Y ahí te diría incluso, eh, ya sé que nos quedan pocos minutos, y algo chiquito, y va a haber tiempo de seguir conversando, y yo no sé si vamos a estar tan de acuerdo acá, Ajá. pero que tiene que ver con Janine Puget. A ver. Yo tuve la posibilidad de estar en un seminario con ella, antes de que fallezca, ella fallece en el 2019, creo. Este, y alguien le preguntó, Janine, estuve muy tomada la vez pasada porque Alan García murió, cuando se suicida Alan García. Yo no sé si te he contado esto, Diego, No, no. pero esta colega le dice a Janine eso, y yo tenía sesión a los 5 minutos, pero me acaba de enterar que Alan García se había suicidado. Y no porque sea prista, sino porque es un político muy representativo del país. Y tenía ganas de hablar de eso con mi paciente, pero no lo hice porque naturalmente mi paciente vino a hablarme de otras cosas. ¿Por qué le voy a meter el tema de Alan García? Ajá. Y Eni le dijo, ¿pero por qué no? O Ya. sea, le dijo algo así como, bajo la teoría de ella, la teoría Claro, vincular, sí, sí. si algo pasa en lo social, no es que corresponde solo al terapeuta, solo al paciente. Te traigo esto porque yo me he ido cuestionando, por ejemplo, ¿no? Cuando de pronto hay un sicariato y tú sabes que están matando a todos lados, ¿habrá la posibilidad de decirle a uno de nuestros pacientes, oye, ¿te has enterado que no hay clases? ¿Que las clases son virtuales? Ahora, Janine tiene sus matices. Ella dice que ella para nada haría eso con un paciente grave, porque hay pacientes graves donde hay que tener mucho más cuidado. Claro. Pero Va a ella habla, hay depender otros del caso por pacientes, caso, ¿no? Del famoso sí, caso por pero, caso. pero nos dice incluso Diego, nosotros vivimos en una sociedad y el terapeuta como ciudadano puede decir, oye, me parece que no estamos en democracia ahorita, que estamos en un gobierno autoritario. ¿Cómo eso va a mover a los pacientes? Pero es tema para seguir hablando, es un Por tema supuesto. interesante Pero y está que estoy de bueno, acuerdo con... y está bueno que bajes, Luigi, a tierra, digamos, modos interesantes, porque también era una pregunta desafiante la que te hacía, ¿no? Modos desafiantes, era una pregunta desafiante ver cómo podemos hacer para empezar a mirar al otro cuando ya a priori reconozco que es difícil y que a veces me pone en reflejo cosas de uno mismo que uno a veces no quiere mirar o no quiere reconocer. Y está bueno que puedas em, bajar a tierra algunos modos como lo que estás planteando, ya sea desde el consultorio, ya sea desde lo institucional, ya sea desde el arte, ya sea desde el día a día. Me parece que está bueno. Creo que mientras más canales para facilitar el mirarnos entre otros haya, creo que es mejor. Más Sí, ganamos, me parece. Así sí, sí, sí. que bueno, Luigi, te quiero agradecer un montón este espacio para conversar. Hay tantos temas para conversar en relación a la política, en relación al electorado, a la sociedad, y más como lo decía al inicio de este episodio, donde recién hemos pasado hace muy pocos días una elección muy importante para el Perú, y que de algún modo nos tiene tomados. Así que sobre eso también estamos conversando directa e indirectamente. Te quiero agradecer un montón, Luigi, que hayas sido parte de este episodio. Gracias, Diego, por la oportunidad, por haber pensado en mí. Y a seguir, creo yo, no solo desde el psicoanálisis, no olvidarnos que además de la profesión que tengamos, somos ciudadanos. Yo Bien, creo que eso es importante. sí, ante todo, ante todo. Ujú. Bien, Luigi, te mando un abrazo grande, gracias. Igualmente.